De educación, y para eso saludamos a esta hora de la mañana a la directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, a quien saludamos. Ingrid, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Sí, no, buenos días a ustedes nuevamente y gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, porque hay varios temas que están pasando en torno a noticias que tienen que ver precisamente con el área educativa, así que vamos a ir rápidamente revisando algunos de ellos, partiendo por lo que ocurrió en torno a este proyecto de escuelas protegidas y este fallo del TC que declaró inconstitucional algunos aspectos importantes de esta iniciativa, sobre todo aquellas referidas a situaciones de control al ingreso de los establecimientos educacionales, la revisión de las mochilas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esta resolución del TC? Porque hay que decirlo, es algo que se había hablado, se había discutido, se había debatido y se había planteado también por algunas personas especialistas en materia educacional durante el debate legislativo. Bueno, sí, este fallo nosotros estábamos a la espera, dado que había aparecido múltiples veces en el debate legislativo de que estaba el riesgo de que pudieran haber medidas que violaran principios constitucionales. Y efectivamente el Tribunal Constitucional confirmó esto y puso ciertos límites a lo que se proponía en el proyecto de ley. Como decías tú recién, principalmente en relación a el tema de gratuidad y también respecto a la revisión de vestimentas y a esta medida de revisión de mochilas y, como si esto no funcionaba en primera instancia, a revisión de pertenencias con carabineros o PDI sin orden del fiscal. Ujú. Ahora, Ingrid, ¿cómo ven ustedes esta disyuntiva que se plantea con toda esta situación que de hecho se dio durante el debate legislativo y que con esta resolución del TC en cierta forma vuelve a estar presente el debate respecto de esta suerte de disyuntiva o manera en la cual congeniar dos aspectos, ¿no? Por un lado, efectivamente garantizar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, pero al mismo tiempo no vulnerar ciertos derechos precisamente de la comunidad educativa, que es algo que al parecer todavía no encontramos una manera en la cual todos nos pongamos de acuerdo al respecto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo planteamos también en el debate legislativo, Sí, ahí hacer quedó. una cosa y otra. Sí, y se nos quedó 3 segundos congelada, Ingrid, pero ya al parecer ya retomamos para ver si puede retomar la respuesta. Ok. Bueno, nosotros planteamos que no es una disyuntiva entre proteger la seguridad y resguardar los derechos. Efectivamente, son dos cosas que los colegios y el sistema educativo tienen que hacer al mismo tiempo. Y proteger la seguridad de los establecimientos es algo que todos los que presentamos en esa comisión durante la tramitación planteamos. Esta ley, si bien se hace cargo de como estas situaciones medias límites, no se hace cargo del problema de fondo y las situaciones que tenemos que abordar para que nunca llegue un estudiante a pensar que con violencia se puede resolver un problema. Entonces, eso es una falencia que tiene esta ley y que no se aborda por ninguna medida que hoy día esté tomando el Ministerio de Educación. Ujú. Ahora, ¿cómo avanzar en esta materia? Porque seguramente, y de hecho ya lo anunciaron algunos parlamentarios, van a tratar de reponer estos puntos vía proyectos de ley en el Congreso. Pero a juicio de Educación 2020, ¿cómo deberíamos proceder precisamente en esta discusión? Bueno, nosotros creemos que respecto a este proyecto de ley y lo que el Tribunal Constitucional ya limitó, no se debiese seguir avanzando. Ya tenemos claro que estas son medidas que entran a vulnerar garantías constitucionales. Así que eso, dejarlo hasta ahí. Y respecto a la solución de fondo a los problemas de convivencia, lo que debiésemos estar haciendo ahora es fortalecer la convivencia educacional, que es un proceso que se da cotidianamente todos los días en los colegios, para lo cual los profesores y los equipos directivos necesitan más apoyo. Esta ley le da ciertas facultades que antes no tenían, pero los tiempos para asegurar esta construcción de comunidad y construcción de vínculo con los estudiantes y entre pares también es algo que se necesita abordar. Y también acá hay un mensaje que se transmite, que el problema de las escuelas lo tiene que resolver la escuela sola.
Y nosotras hemos sido muy enfáticas en decir que las escuelas no pueden resolver estos problemas solas. Si bien hay problemas que ocurren en el colegio, no son responsabilidad del colegio. Entonces, para eso es muy importante que todo el aparato estatal, la red intersectorial, incluso incorporando las colaboraciones de privados, estén a disposición del colegio. Y ahí entra la colaboración de todos los sectores, de trabajo, de desarrollo social, subsecretaría de la niñez, de salud, de las policías, de las fiscalías, para que el colegio se sienta apoyado y pueda, con estos apoyos, abordar las situaciones que exceden a lo que el colegio puede hacer. Uh-huh. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, a esta hora de la mañana. Ingrid, a propósito de nuestro sistema escolar, ya pasando al todo el debate que tiene que ver con estas propuestas que ha presentado el Ejecutivo para reformar el sistema de admisión escolar, pareciera que hay dos visiones o dos corrientes. Por un lado, quienes sostienen que el actual sistema de admisión escolar no reconoce el mérito de los estudiantes y por otro lado, quienes están en contra de las propuestas o de ciertas propuestas que se están presentando por parte del Ejecutivo respecto de que se volvería a caer en los vicios que se tenía anterior al sistema de admisión escolar, que era esta discriminación o segregación que se producía principalmente en los establecimientos de educación pública. ¿Cómo ve usted este debate, tomando en cuenta estas dos corrientes de pensamiento que parece ser las que predominan? Bueno, respecto a la selección por mérito, si bien nosotros creemos, y en su minuto estuvimos muy presentes en ese debate de esa ley, como Educación 2020, partidarias de que no se pudiese seleccionar, esa ley hoy, ante la ciudadanía, necesita algunas modificaciones para recuperar su legitimidad e incorporar algunos aspectos que, tras 10 años de ya la ley operando, nos dimos cuenta que eran necesarios, ¿ya? Entre ellos, la incorporación del mérito. Entonces, esto pasó durante un par de años atrás y específicamente el año pasado se constituyó una mesa técnica con visiones transversales, incluyendo la ministra, la actual ministra estaba en esa comisión, que ahí buscaron cómo compatibilizar estas dos miradas. Cómo compatibilizar, incorporar el mérito en el sistema vigente que tenemos. Y se llegaron a distintas fórmulas que de hecho tenían como consenso bastante transversal. Nosotros creemos que lo que llegó a esa mesa es muy valioso y si esa fuera la reforma que propusiera el gobierno ahora, estaríamos probablemente con una discusión mucho menos intensa, porque había mucho apoyo respecto a esa medida, que decía, ok, incorporemos el mérito, pero en ciertos cursos de séptimo para arriba, en algunos colegios, en cierto porcentaje, de manera de poder resguardar que el sistema siguiese siendo equitativo y también que pudiese incorporar el mérito. Lo que vemos ahora en la propuesta del gobierno es que esto se expande de manera considerable y se permite la selección por mérito académico, pero también por varias otras variables que creemos que efectivamente no contribuyen a un sistema más equitativo, que era el problema inicial que esta ley buscaba solucionar. Uh-huh. Porque efectivamente la preocupación que aquí existe es que se crea una falsa sensación de que ciertos establecimientos educacionales están entregando un proyecto educativo exitoso o con mucho mérito, cuando más allá del proyecto educativo en sí, lo que se hace o ese valor se lo entregan los propios estudiantes, que en el fondo se hace una, por así decirlo, recolección. Obviamente suena un poco fea la palabra, pero se entiende, ¿no? De aquellos mejores talentos, ¿no? O selección de aquellos mejores talentos y que finalmente son esos mejores talentos los que le otorgan valor a ese proyecto educativo y no el establecimiento en sí. ¿Cómo evitar eso efectivamente? ¿Cómo no caer en ese tipo de situaciones y que efectivamente los colegios sean los que son los que por su valor, por su proyecto, por su contenido, por su calidad de profesores, etcétera, etcétera, infraestructura, son los que otorgan educación de calidad precisamente a los estudiantes? Bueno, respecto a esta como
este grupo de colegios que son al final los que son más demandados por las familias, los que tienen muchas más postulaciones que vacantes. Hoy, como tenemos el sistema operando con selección, con el sistema de admisión, que tiene este algoritmo de selección que incorpora el azar, tendríamos que ver ahora si es que los colegios que tienen buen rendimiento y que son más demandados, es realmente por los estudiantes que tienen o por la calidad de la educación que imparten. Yo tendería a pensar que, ya que tenemos varias cohortes de estudiantes que no fueron seleccionados, es realmente el colegio el que está entregando el valor. Y por eso las familias son las que eligen más esos colegios y demandan más esos colegios. Ahora, eso nos refleja uno de los problemas centrales en este debate que este proyecto no aborda. Nosotros hoy tenemos este fenómeno en que las familias prefieren ciertos colegios, entonces cuando el sistema los asigna a otro colegio, se sienten como que fueron perjudicados. Sin embargo, este es un reflejo de que básicamente no tenemos todos los colegios de calidad que quisiéramos. Hay una falta de opciones de calidad para las familias. Entonces, ante eso, la educación pública hoy no es la preferida por las familias, y lo que debiésemos estar haciendo en conjunto con hacer estas modificaciones al sistema es mejorar la educación pública, fortalecerla, dedicarle los recursos, la inversión que requiere, para que al final del día las familias puedan elegir un colegio, y si no quedan en ese colegio, pueden quedar en otro que es de la misma calidad. ¿Sí? Eso, el proyecto que estamos discutiendo hoy no se hace cargo, y al final el fenómeno que estamos viendo ahora es que las familias, por el algoritmo, por el azar, no quedan muchas veces en su opción, y ahora las familias, por los criterios que se están proponiendo, no van a quedar, y el problema de fondo, que es necesitamos más colegios de calidad, no se está abordando. Podríamos continuar hablando de este tema porque es muy pero muy interesante, y bueno, está el debate ahí planteado, pero se nos acaba el tiempo, y también queríamos abordar, Ingrid, otro tema muy importante, que es la discusión en torno a la cuna universal, que lo hemos conversado aquí también con otros especialistas. Ha estado muy centrado en el tema productivo, en el tema laboral, pero poco se ha hablado respecto de precisamente el aspecto educacional del mismo. ¿Cómo ven ustedes precisamente cómo se ha dado el debate en torno a la cuna universal, y en particular lo que refiere a la formación precisamente de la primera infancia? Bueno, este proyecto es la continuidad de una discusión legislativa que hemos tenido por ya muchos años en el país, ¿sí? Y al respecto del tema como educativo que mencionas tú, durante la administración anterior, el proyecto de Sala Cuna se abordó en paralelo. Un proyecto que es el que ahora, que no se aprobó y ahora seguimos discutiendo, que es el de Sala Cuna Universal, que básicamente es un proyecto que se ve en la Comisión de Trabajo, porque aborda estos aspectos, como decía, de productividad, de empleo femenino, y en paralelo se discutió y de hecho se aprobó un proyecto de fortalecimiento de la educación parvularia que iba por la Comisión de Educación y se hacía cargo de algunos de los problemas que teníamos desde el punto de vista educativo. Ahora, el proyecto que seguimos discutiendo, si bien tiene este foco en permitir que las mujeres puedan trabajar, finalmente no se hace cargo completamente de ese problema. Por ejemplo, es un proyecto que plantea Sala Cuna hasta los 2 años, y luego el colegio obligatorio parte a los 5 años, ¿sí? 4 años en los kinder. Entonces igual nos está dejando una brecha de 2 años en los que nadie está cubriendo la educación de esos niños, ¿sí? También otra tensión importante que tiene es que en Chile nosotros operamos muchos años, y originalmente el estándar que se le puso a los jardines infantiles para funcionar era una certificación que se llamaba autorización de funcionamiento, ¿sí? Y después de muchos años, en la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, se incorporó un nuevo estándar que es uno es la autorización de funcionamiento y el otro es el reconocimiento oficial, ¿sí? El reconocimiento oficial le pone un estándar muchísimo más alto a los jardines infantiles y salas cunas.
Sin embargo, en este proyecto de ley, para que una sala cuna incorpore los beneficios de los que se habla en el proyecto de ley, puede tener cualquiera de las dos, reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento. Entonces, nuevamente estamos dejando como el aspecto educativo y tener este estándar de reconocimiento oficial que en verdad si quieren lo cumplen, pero también pueden tener el estándar más bajo que es la autorización de funcionamiento. Uh-huh. Bueno, Ingrid, sin duda alguna, temas que son muy pero muy importantes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero son debates que están abiertos, van a continuar, así que esperamos tenerla nuevamente acá en la radio para seguir profundizando en cada una de estas discusiones y entender, por cierto, también el fondo de cada uno de estos temas. Así que, Ingrid, muchas gracias por haber estado con nosotros y la esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Gracias, buen día. Buenos días.